Cenizas y nuevos horizontes. La brisa australiana, cargada de sal y promesas lejanas, era el único consuelo para la Lisa Manoval. Tenía solo 4 años cuando el mundo se le desmoronó, sus padres arrebatados por un destino cruel en la vibrante Tailandia. El vacío que dejaron fue inmenso, pero el abrazo de la familia Park, bondadosa, aunque siempre un tanto distante, lo llenó con una nueva vida en una tierra ajena. Rose, su nueva hermana, era un torbellino de sueños y risas, el contrapunto perfecto a la seriedad innata de la Lisa. Los años pasaron, y el sol australiano pintó de oro sus cabellos y piel, pero la prosperidad de los Park era una fachada. Malos manejos, una estafa colosal, y de repente el suelo bajo sus pies se tambaleó. La desesperación los empujó a la sombra, a los tratos con aquellos que preferían las transacciones nocturnas y las promesas susurradas en la oscuridad. La supervivencia de la familia ahora dependía de alianzas peligrosas, de hilos invisibles que se tejían en el submundo. El honor manchado de los Kim a miles de kilómetros, en la pulcra y estricta Corea, la familia Kim ostentaba una reputación impecable. El respeto era su divisa, el honor su escudo. Pero hasta las armaduras más fuertes tienen fisuras. Su hija menor, Jenny Kim, era el huracán que amenazaba con derrumbarlo todo, embarazada. Sin recordar cómo ni con quién, la nube del escándalo pendía sobre ella, una afrenta imperdonable a los ojos de la sociedad coreana, y más importante aún, a los de su patriarca. Jisoo Kim, la hermana mayor, la heredera designada, era la personificación de la gracia y la responsabilidad. Pero su corazón latía con una lealtad feroz hacia Jenny. El destino de su hermana, por muy autodestructivo que fuera, no sería abandonado. Jisoo sabía que debía encontrar una solución, una forma de proteger a Jenny y restaurar el honor de su familia, aunque eso significara sumergirse en aguas turbias. Alianza forzada. El destino, con su ironía habitual, entrelazó los hilos de estas dos familias dispares. Los Park, buscando salvación y una salida de su deuda peligrosa, y los Kim, desesperados por un velo de respetabilidad que cubriera el escándalo de Jenny, se vieron abocados a una unión por conveniencia, poder y salvación, las dos caras de una misma moneda. La Lisa, con su agudeza y su misterioso pasado, fue la elegida para ser el puente, la pieza clave en esta compleja negociación. Su mirada, a menudo enigmática, ocultaba una inteligencia penetrante, y su intuición, un eco de sus primeros años, ya le susurraba que algo más profundo se movía bajo la superficie de esta alianza. ¿Sería posible que el secreto de su adopción, el velo que cubría su infancia, estuviera intrínsecamente ligado a la trama que ahora se desplegaba? Juegos de seducción y secretos. Jenny Kim, hermosa, vulnerable y con un aire de melancolía que la hacía irresistible, vio en la Lisa no solo una solución a sus problemas, sino también una oportunidad. La culpa por su embarazo, el miedo al desprecio de su padre, todo la empujaba a un plan arriesgado. Podría enamorar a la Lisa, manipularla con la misma pasión que sentía por ella y así ganar el perdón paterno. Sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación, se fijaron en la tailandesa. La atracción fue innegable, un fuego lento que prometía consumirlas a ambas. Mientras tanto, Rose Park, siempre con la cabeza en las nubes y el corazón abierto, observaba a Jisoo Kim, la heredera coreana, con su elegancia y su fortaleza silenciosa. Era el ideal de amor que Rose había soñado. Nadie lo sabía, ni siquiera la Lisa, su hermana de corazón. El amor de Rose por Jisoo era un secreto guardado con celo, una flor que florecía en la sombra de la complicada danza entre la Lisa y Jenny. La pregunta que flotaba en el aire era pesada y llena de intriga. ¿Descubriría la Lisa el verdadero motivo de su adopción, una verdad que la familia Park había ocultado con tanta diligencia? ¿Y Jenny lograría su cometido de manipular y amar a la Lisa para obtener la redención? ¿O se perdería en la profundidad de la pasión que empezaba a encenderse entre ellas, un fuego que amenazaba con quemar todos los planes y secretos? El hilo carmesí del destino apenas comenzaba a desenrollarse, prometiendo un torbellino de amor, traición y verdades ocultas. Ecos del pasado. La mirada de la Lisa, acostumbrada a desentrañar silencios y a leer entre líneas, se posaba a menudo en los Park, buscando una fisura en su aparente benevolencia. Las palabras de su intuición se volvían más fuertes.
un murmullo persistente sobre un secreto que se negaba a permanecer enterrado. Cada sonrisa forzada de la señora Park, cada evasiva de su padre adoptivo, añadía una pieza al rompecabezas invisible. Australia, la tierra que la acogió, parecía ahora un escenario donde una verdad crucial esperaba ser desenterrada. Había una conexión, lo sentía en lo más profundo de su ser, entre su adopción y la red de poder y salvación que ahora unía a los Park con los Kim. Las viejas cicatrices de un pasado olvidado comenzaban a punzar, anunciando una revelación inminente. La trampa dorada Jenny, con su belleza frágil y su astucia inherente, comenzó su danza con la Lisa. Sus encuentros, inicialmente formales y llenos de una tensión apenas contenida, pronto se tiñeron de una intimidad electrizante. Jenny hablaba de su soledad, de la presión de su familia, y con cada confesión tejía una red de empatía alrededor de la Lisa. Sus dedos rozaban accidentalmente, sus miradas se sostenían un segundo de más, y en la quietud de las noches coreanas, sus conversaciones se volvían más personales, más vulnerables. La Lisa, aunque cautelosa, no era inmune al encanto de Jenny. Había una honestidad dolorosa en los ojos de la coreana, una vulnerabilidad que despertaba un instinto protector en ella. La atracción era innegable, un imán que las acercaba cada vez más. Sin embargo, en el fondo de la mente de la Lisa, una pequeña voz de advertencia le recordaba la naturaleza de esta alianza, la conveniencia que la impulsaba. ¿Era este amor genuino o una manipulación exquisitamente elaborada? La línea entre ambos se difuminaba peligrosamente. Secretos compartidos y un amor no correspondido. Mientras Jenny y la Lisa se enredaban en su compleja relación, Rose observaba desde la distancia, su corazón latiendo al ritmo de un amor silencioso y no correspondido por Jisoo. La elegancia serena de la heredera Kim, su fuerza tranquila, la cautivaban. Rose, con su alma de artista y su espíritu soñador, se perdía en la idea de un amor puro y desinteresado con Jisoo, ajena a las complejidades que rodeaban a su hermana y la coreana. Sus ojos, llenos de un anhelo secreto, seguían cada movimiento de Jisoo, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. Jisoo, por su parte, estaba absorta en la protección de Jenny. Notaba la presencia de Rose, su dulzura, su mirada a veces intensa, pero su mente estaba demasiado ocupada lidiando con la inminente crisis de su familia. Veía a Rose como una aliada, una presencia amable en medio de la tormenta, sin percibir la profundidad de los sentimientos que la hermana de la Lisa albergaba por ella. Una noche, mientras la Lisa y Jenny se encontraban en un salón privado, supuestamente discutiendo los términos de la alianza, la conversación tomó un giro más personal. Jenny, bajo la influencia de la cercanía de la Lisa y el peso de su propia culpa, dejó escapar un detalle sobre los tratos peligrosos de los Park y su conexión con una organización oculta en Tailandia. Fue un desliz sutil, una pieza de información que, para los oídos agudos de la Lisa, resonó con una extraña familiaridad. El rompecabezas de su pasado comenzaba a tomar forma, y con ello, la terrible sospecha de que su adopción no fue un acto de caridad, sino una transacción cuidadosamente orquestada, la revelación dolorosa. La información de Jenny, tan casualmente entregada, fue la llave que abrió la compuerta de los recuerdos reprimidos de la Lisa. Fragmentos borrosos de Tailandia, rostros apenas discernibles, y una voz, lejana pero clara, resonaron en su mente. Investigaciones discretas, susurros en los círculos donde los Park habían estado operando, confirmaron sus peores temores. Su adopción no fue un acto altruista, fue el resultado de una deuda, un pago por protección o una transacción para asegurar algún beneficio para los Park, que la habían sacado de una situación aún más precaria de la que ellos mismos se encontraban ahora. La familia que creyó que la había salvado, la había usado. El amor que había sentido por ellos se convirtió en cenizas, reemplazado por una amarga traición. La inocencia de su niñez había sido un velo sobre un oscuro secreto. El dolor era agudo, una herida profunda que se abría en su alma. La manipulación de Jenny, antes una posibilidad, ahora se sentía como una extensión de esa traición inicial. Era el amor que comenzaba a sentir por la coreana, tan solo otra estratagema en un juego de poder que ella no entendía del todo.
La pasión, que antes ardía con promesas, ahora se sentía empañada por la duda. El corazón dividido de Jenny se debatía en un infierno personal. La confesión inadvertida sobre los Park y la organización tailandesa había sido un error, un descuido que ahora la atormentaba. Había presenciado el cambio en la mirada de la Lisa, el brillo de dolor y sospecha que la penetraba. El plan de manipular a la Lisa para obtener el perdón de su padre se había vuelto un arma de doble filo. La atracción entre ellas era innegable, un lazo que se fortalecía con cada encuentro, cada caricia furtiva, cada palabra susurrada en la oscuridad. Se había enamorado, un amor prohibido, intenso y abrumador, que chocaba violentamente con la necesidad de redención y la manipulación que la ataba. Quería a la Lisa con una ferocidad que nunca había experimentado, pero también temía la furia de su padre y la deshonra que su embarazo representaba. La idea de traicionar aún más a la Lisa, de usar sus sentimientos, le revolvía el estómago. ¿Podría acaso haber amor verdadero en medio de tanta artimaña? ¿O su propia supervivencia y la de su hijo la obligarían a un camino de engaño que destruiría la frágil confianza que habían construido? La verdad silenciosa de Rose. Mientras el drama se desarrollaba entre la Lisa y Jenny, Rose seguía inmersa en su burbuja de amor platónico. Su corazón, ingenuo y puro, vibraba con cada aparición de Jisoo. La admiraba desde la distancia, dibujando en su mente un futuro idílico que solo ella podía ver. No percibía la oscuridad que envolvía a su hermana, ni la complejidad del torbellino emocional que consumía a Jenny. Jisoo, cada vez más agobiada por las responsabilidades y la crisis de Jenny, empezó a notar la persistencia de Rose. Su gentileza, su presencia constante, comenzaban a ser un bálsamo en medio del caos. Aunque su mente estaba lejos de la posibilidad de un romance, la dulzura de Rose no pasaba desapercibida. Compartían miradas más largas, conversaciones más personales sobre arte y sueños, y un lazo tenue, pero perceptible, comenzaba a formarse. Sin embargo, el secreto de Rose, su profundo amor, seguía oculto, esperando el momento, o tal vez nunca, de ser revelado. La inocencia de Rose era un refugio, pero también una venda en los ojos ante la cruda realidad que se cernía sobre todos ellos. El entrelazado de poder, amor y traición se volvía cada vez más apretado. La Lisa, armada con la verdad de su pasado, se atrevería a confrontar a los Park, desentrañando por completo la red de mentiras. Jenny, atrapada entre el amor y la manipulación, elegiría la sinceridad o el engaño. Y Rose, su amor silencioso por Jisoo, encontraría una voz en medio del caos que amenazaba con devorar a las dos familias. El destino, con su cruel sentido del humor, apenas había comenzado su obra.